Continúo. Me quedó para agregar a la visita de Gardel a los uruguayos que en la despedida se la hizo el capitán de Uruguay, José Nasazzi, que incluso le preguntó por quién iba a echar o quién le parecía que iba a ganar. Y Gardel, muy diplomático, le contestó que la cosa quedaba sin duda en el Río de la Plata, o sea que no hay duda que iba a ganar uno o el otro. Los argentinos vienen bien, a los uruguayos ya los conocemos. Cuando no ganan, empatan, y si pierden, la diferencia es de media cabeza, asemejando a la carrera de caballo. Decíamos que, aparte, en la sede de River, todavía hoy en día, existe una placa que recuerda el episodio, el hecho de la ida de Gardel, y que, aparte de contar el acontecimiento, dice una frase: su voz todavía resuena. O sea, como colofón del asunto, le ponen su voz todavía resuena. Bueno, decíamos que al otro día visitó a los argentinos. Y otra vez la misma historia. Les cantó, pero ahora le cantó tangos referidos a Buenos Aires, a la calle Corrientes. O sea, y también les hizo cuentos verdes. O sea que más o menos repitió el plato. Pero acá la tuvo más complicada, porque los argentinos ya lo apretaron para decir, bueno, está, muy bien, pero ¿y por quién vas vos? ¿Por quién vas a jugar? ¿O por quién vas a hinchar? Y Gardel, otra vez diplomático, le respondió: el fútbol es más difícil de acertar que las carreras, y ya sabemos que en el hipódromo no gana nadie. Agregó que si Uruguay y Argentina llegaban a la final, iba a haber que tirar una moneda para ver quién ganaba. Y lo más interesante está en la pregunta que le hizo el capitán argentino, Paternoster. Le preguntó si iba a ir a la final, si iba a ir a ver el partido. Y Gardel le respondió que no, que había querido cantarles unos tangos y nada más, pero que no quería que hubiera ganadores. Ya antes de la final de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, les había anunciado a los jugadores de ambos equipos que no concurriría al estadio holandés, porque quería demasiado las dos camisetas. Para él, los dos equipos eran buenos y jugaban un fútbol maravilloso y artístico. O sea que otra vez la sacó de taquito. No se quiso comprometer a ver por qué cuadro iba a hinchar. Es más, no lo vio el partido, no fue a la final. Estando en Uruguay, estando en Montevideo, no fue a la final y lo escuchó por la radio en la casa de un amigo. Pero saliendo un poquito de Gardel y hablando de esta final que fue realmente histórica, yo digo que para Uruguay es de los triunfos más grandes que tuvo en el fútbol. Después de Maracaná, yo creo que este fue el segundo más grande que tuvo. Primero porque fue mundial y segundo fue contra Argentina. Y tercero porque fue acá justamente en la propia sede en el Uruguay. Pero cuando hoy vemos que la violencia en el fútbol y que vimos lo que pasó en el Parque Central, en la cancha de Peñarol, todos los líos que se armaron, las garrafas, los muertos y todas esas cosas, y pensamos que esto es una cosa de ahora. Yo les voy a contar algunas historias de lo que pasó en esa final del 30. Ya para empezar, decirles que vinieron 30.000 argentinos. Fíjense en aquella época, 30.000, un disparate de gente. Y pudieron entrar al estadio solamente 15.000, porque el estadio había sido terminado a última hora, o sea que prácticamente la semana anterior habían terminado el estadio. Lo hicieron sobre la marcha, ahí, desde apuro, y hubo una platea, un lugar ahí que no estaba seguro para ser poblado, por lo tanto no lo pudieron ocupar.
pero los 15.000 quedaron afuera, o sea que había 15.000 adentro y 15.000 afuera, argentinos. Imagínense ustedes las calles de Montevideo, imagínense ustedes el ambiente que había. Si hoy en día viene un cuadro de Argentina con 1.000, 2.000 hinchas y arman unos líos bárbaros, lo que sería en aquella época 15.000 en la calle. La cuestión es que el partido, como ya saben, lo ganó Uruguay, pero no fue un partido fácil. Fue un partido que lo empezó ganando Argentina y al final lo ganó 4-2 Uruguay, con un gol muy particular. Yo creo que fue el único en la historia del fútbol, un manco, el Manco Castro, un uruguayo, que le faltaba un brazo, le faltaba medio brazo, hizo un gol. Eso en los mundiales nunca se había dado, ni se va a volver a dar, porque nosotros cuando vemos fútbol nunca vemos un manco jugando, por lo menos en el fútbol profesional. Y bueno, ahí se dio el caso. Y se dio otra particularidad además, que todos los partidos del mundial, por única vez, que nunca había pasado, que nunca va a pasar en el futuro, este es el primero, se hicieron en varias ciudades. Acá fueron todas en la misma ciudad, en Montevideo, y en 3 estadios. El Estadio Centenario, por supuesto, que era el más importante, pero también se jugó en el Parque Central, en la cancha nacional, y en el que era la cancha de Peñarol en aquella época, que era en el Parque Pocitos, que era la cancha de aquella época de Peñarol. O sea que en 3 estadios diferentes se jugó el Mundial, pero todos dentro de la misma ciudad. Otra particularidad de la época. Es más, las delegaciones llegaron en el mismo barco. 4 delegaciones llegaron en el mismo barco. O sea, es un poco para que ustedes vean las diferencias con lo de hoy en día. Pero también las semejanzas, en el sentido de que los argentinos perdieron el partido y la batahola que armaron afuera del estadio, ustedes no se la imaginan. Es más, el juez tuvo que salir custodiado, pero no custodiado hasta la puerta del estadio, lo llevaron custodiado hasta el puerto para que se tomara el barco y se fuera. O sea, esperaron a la hora que salía el barco y lo llevaron al puerto porque lo querían matar los argentinos. Es más, en Buenos Aires, la hinchada, los que se habían quedado allá, manifestaron en la embajada uruguaya que lo tuvieron que disolver porque querían romper todo. La cuestión es que a raíz de eso se rompieron las relaciones diplomáticas, no diplomáticas, sí las de fútbol, entre las dos asociaciones de fútbol. Y las diplomáticas no se llegaron a romper, pero tuvieron a un pelito de romperse. O sea, para ejemplificar un poco de que lo que hablamos de que la violencia del fútbol es una cosa de ahora, ya venía de antes, ya no era una cosa de ahora. Es más, la rivalidad entre Uruguay y Argentina era mucho mayor en aquella época, porque en aquella época le ganábamos nosotros, la mayoría de las veces, y los argentinos no toleraban que le ganáramos. En cambio, hoy en día es más llevadera, porque como nos ganan siempre ellos, ya prácticamente no se habla más del clásico del Río de la Plata, ahora el clásico es Argentina-Brasil, nosotros ahí estamos de terceros. Es una opinión. Bueno, es un poco la síntesis de esta época de 1930, que Gardel no solamente concurrió o estuvo en el ambiente del fútbol, en 1930 fue un año que marca a Gardel, porque filma por primera vez. Gardel fue un innovador en muchas cosas. Por primera vez filma unos cortos, los que llamados cortos de Gardel, hechos por Morera, el director, que son 8 o 9 cortos, donde Gardel presenta al compositor del tango o de la milonga y después él canta con los guitarristas atrás. Estos cortos son la primera filmación que existe de ese tipo. No había nada anterior. Estamos hablando de 1930. Y aparte de la particularidad de ser una novedad en el Río de la Plata,
Esto se filmó en Buenos Aires, por supuesto. Pero la otra novedad es que por primera vez vemos a los guitarristas de Gardel de frente. O sea, porque siempre los oímos tocar atrás de Gardel, pero no le vemos las caras. Ahora les vemos las caras y además de verles las caras, les vemos cómo tocaban. O sea, quién era la primera voz, quién era la segunda voz, o sea, cómo tocaba cada uno. Y esto nos da pie para hablar a la clase que viene justamente de los guitarristas de Gardel. Porque como que han pasado medio desapercibidos, como que Gardel cantaba solo. Sin embargo, gracias a los guitarristas, fueron los grandes éxitos de Gardel son con guitarra, no con orquesta. Si bien se universalizó con el cine y con la orquesta, pero las mejores grabaciones de Gardel, los mejores tangos de Gardel son hechos con guitarra, que era lo que él quería, que él le gustaba, porque él se entendía con la guitarra. Aparte, los guitarristas lo sabían interpretar. Bueno, esto lo vamos a ver el viernes que viene. Les dejo por hoy y justamente les voy a pasar un par de cortos de estos que filmó Gardel, fueron 10. 8 se los pudieron rescatar, otros 2 no. Pero voy a pasar un par de cortos que son justamente una primicia, porque en definitiva en aquella época no había nada, no se había filmado nada todavía de ese tipo. Bueno, hasta el sábado que viene.